El ratoncito Pérez es un personaje mágico y querido en la infancia, conocido por visitar a los niños que han perdido un diente de leche. Según la tradición, cuando un niño coloca su diente bajo la almohada antes de dormir, el ratón Pérez viene durante la noche para llevarse el diente y deja a cambio un pequeño regalo o una moneda. Este gesto llena de ilusión a los niños, ayudándoles a superar el miedo o tristeza de perder un diente y fomentando su imaginación y su sentido de la magia en la vida cotidiana. Esta historia tiene sus orígenes en España y es menos conocida y mucho más antigua de lo que algunos imaginarían. La historia del ratón Pérez, tal como la conocemos, fue popularizada en 1894 por el autor español Luis Coloma. La versión oficial fue escrita a pedido de la reina regente María Cristina, que deseaba consolar a su hijo, el rey Alfonso VIII, quien había perdido su diente a la edad de 8 años. Coloma creó una historia en la que el ratón Pérez era un ratón aventurero y generoso. Cada noche salía de su hogar y recorría la ciudad para recoger los dientes que los niños dejaban debajo de sus almohadas, dejando monedas a cambio como señal de su aprecio. En esta historia, el ratón Pérez es un personaje amable, con una misión bondadosa de brindar consuelo a los niños. No obstante, detrás de esta tierna figura se encuentran algunas creencias y prácticas relacionadas con los dientes de leche que tenían un enfoque mucho más oscuro. Antes de la historia moderna del ratón Pérez, existían tradiciones mucho más oscuras alrededor de los dientes de leche en distintas culturas. Los dientes han sido un elemento simbólico importante en muchas culturas antiguas, pues se consideraban portadores de energía personal y de esencia vital. Debido a esto, el tratamiento de los dientes, especialmente los dientes de leche que caían de los niños, solía ser un tema delicado. La creencia era que si estos dientes no se destruían o enterraban, podían tener consecuencias místicas o maliciosas para el dueño original, sobre todo para los niños. En la antigua Europa incluso existía la superstición de que si los dientes de leche no se destruían, los niños podrían convertirse en seres sobrenaturales tras la muerte, como vampiros o espíritus errantes. Así que al destruir o enterrar el diente, los padres protegían a sus hijos de estos destinos. En varias culturas europeas durante la Edad Media se creía que las brujas o espíritus malignos podían utilizar los dientes de los niños para hacer hechizos, maldiciones o encantamientos. La posesión de un diente de alguien se interpretaba como una forma de control sobre su cuerpo o alma. Las brujas, según estas creencias, podían tomar los dientes de leche y realizar rituales para influir en la salud, el comportamiento o el destino de los niños. Para prevenir esto, los padres quemaban o enterraban los dientes de sus hijos inmediatamente después de que caían, lo cual se pensaba que los protegía de ser usados en prácticas de brujería. Este tipo de rituales no solo se observaba en Europa, sino que también se pueden encontrar en otras partes del mundo. Algunas tribus indígenas de América, por ejemplo, creían que los dientes contenían poder espiritual y estos eran enterrados cuidadosamente para evitar que los espíritus de la naturaleza los tomaran y causaran daño al niño. En algunas zonas rurales existía la superstición de que si los dientes de leche de un niño no eran destruidos, su espíritu quedaría atrapado en la tierra después de la muerte. Este temor a convertirse en un muerto errante o espíritu sin descanso motivaba a los padres a realizar ritos con los dientes para asegurar el descanso eterno de sus hijos. Esta práctica reflejaba la creencia en el poder de los restos físicos para mantener un vínculo con el mundo espiritual, donde los dientes, al no degradarse rápidamente, se consideraban especialmente poderosos. A medida que la sociedad se alejaba de las prácticas de brujería y los temores medievales, la figura del ratón Pérez fue evolucionando,
como una versión más amable de este guardián de los dientes, siendo visto como un recolector bondadoso en lugar de un protector contra lo sobrenatural. Sin embargo, el hecho de que un ser recolectara los dientes aún conservaba una conexión simbólica con las antiguas creencias de que estos debían ser tratados con respeto y cuidado especial. Algunos investigadores consideran que la figura del ratón Pérez aún podría verse como un eco de las antiguas prácticas para proteger a los niños. Aunque ahora se le da un enfoque positivo, el ratón Pérez sigue actuando como un espíritu recolector que asegura la transición segura de los dientes y recompensa a los niños, proporcionando seguridad y consuelo en una etapa de crecimiento. En resumen, el ratón Pérez es una versión moderna de las antiguas prácticas de protección que evolucionaron para adaptarse a una visión más optimista y libre de temores. La transformación de una figura recolectora de dientes con origen en prácticas de destrucción y enterramiento responde a un cambio cultural que suavizó las antiguas supersticiones, convirtiendo al ratón Pérez en una figura protectora y de esperanza que conocemos hoy en día. Un evento paranormal o sobrenatural es el conjunto de supuestos fenómenos que por naturaleza son científicamente inexplicables y solo pueden ocurrir suponiendo la existencia de alguna clase de fuerza más allá de nuestra comprensión. Cada quien es dueño de creer en lo sucedido en este relato o dejar de hacerlo. Eso se respeta. Pero lo que sí es que no podemos estar herméticos en pensar que sucesos extraños pasan y en la mayoría de los casos no tenemos explicación alguna. Les agradezco a todos por acompañarme en este interesante relato. Si el video te gustó, dale like y si desean suscribirse les estaré muy agradecida. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.